Estamos al aire en Facebook Live. Son las 20:02 minutos. Y vamos a dar inicio entonces a esta primera tertulia del año 2021. Somos Rama Teatro y le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos. Hoy día nos reunimos para poder compartir, conversar sobre el proceso creativo de nuestra obra Ayun, el sentimiento del todo, que por la contingencia y por la situación sanitaria se ha transformado y se ha digitalizado. Y el próximo 14 de febrero a las 20 horas vamos a hacer el estreno exclusivo para Chile y el mundo de esta obra que llevamos algunos años trabajando, que ha ido mutando también en este proceso. Vamos a ir hablando un poco de cómo ha ido hibridando desde lo presencial a lo online, y vamos a ir contando algunas anécdotas también, como preparando y calentando el corazón, calentando motores para lo que se viene el próximo domingo. Como compañía, nosotros no podemos estar ajenos y ajenas a la situación que hemos vivido ayer en Panguipulli particularmente. Una situación que nos ha conmovido, nos ha conmocionado como país, y desde el lugar desde donde nosotros entendemos la vida, desde donde entendemos el arte, queremos poner en valor que el arte en todos sus formatos, en todas sus manifestaciones, el arte callejero particularmente, es parte de nuestra identidad. Es necesario para que las personas podamos reconocernos, ser felices, podamos descubrirnos, y que es muy importante que desde las autoridades, desde el Ministerio de la Cultura y las Artes, se hagan cargo de la importancia que tiene el arte en todas las edades, en todo el ciclo vital de las personas. Lo que ocurrió ayer es lamentable porque se termina con una vida de manera abrupta, violenta, agresiva, inesperada, a la plena luz del día. Hacemos un llamado a que, por supuesto, se haga justicia. Desde el más profundo respeto, acompañamos a los familiares, amigos, a los conocidos de Francisco Martínez, malabarista que perdió la vida ayer en manos de Carabineros de Chile. Y estamos convencidos que esta institución requiere una reformulación. Sabemos que, independiente de la ideología que tenga cada uno, tenemos que todos construir un país diferente, un país que sea digno de este siglo XXI, que ha derrocado algunos paradigmas y que pareciera, y ahí nuevamente se conecta mucho con nuestros valores como compañía, como equipo, que el humano está volviendo a adquirir mucha potencia. Así que hacemos un llamado a que ojalá la justicia se haga presente en este acto tan brutal. Y vamos a dedicar también este espacio de cultura, de encuentro, como siempre desde el concepto de Rama te acompaña, a la memoria de Francisco Martínez, un colega, artista callejero. Saludamos también a ACU, Artistas Callejeros Unidos, que desde el año pasado empezamos a vincularnos, estuvimos haciendo algunas campañas también para apoyarles en plena pandemia, y sabemos que son una agrupación muy familiar, se apoyan mucho, así que les enviamos un tremendo abrazo a todos los integrantes de ACU. Y comenzamos con este encuentro especial que también habla del amor. Ayun habla del amor, así que hoy día quien va a moderar, quien nos va a acompañar en este proceso es nuestra querida José, a quien ya saludamos. Hola José, bienvenida. Hola Juan Pablo, hola a todas, todos y todes, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar de inmediato esta conversación, pero antes les quiero comentar dos cosas muy importantes. Lo primero es que saludar a Ingrid, que va a estar en nuestro chat de Zoom, para quienes tengan preguntas, quieran hacer algún comentario, lo pueden hacer por ahí. Ahí nos está saludando Ingrid por el chat. A toda la gente de Facebook también, vamos a estar muy atentos a ustedes.
Y recuerden que quienes están en Zoom también pueden reaccionar, porque esta es una conversación que, como siempre, como es parte del sello de nuestras tertulias, tienen intervenciones artísticas que hoy día evidentemente están todas abocadas a lo que es Agin Online. Y para comenzar con cómo fue todo este proceso, de cómo se armó, de cómo se originó, de dónde surge la obra, vamos a partir hablando hoy día con nuestra querida Karen Cáceres y Juan Pablo, a quien ya saludamos. Karen, ¿cómo estás? Hola José, bien, gracias, contenta por esta experiencia que vamos a tener ahora, por tener la posibilidad de seguir haciendo cosas artísticas en formato distinto, reinventándonos, buscando otros espacios, dado el contexto que nos toca vivir hoy. Así es. Y sobre eso tiene que ver nuestra tertulia de hoy, que vamos a hablar de allí en la versión online que se estrena el próximo 14 de febrero a las 8, para que lo vayan recordando. Se los vamos a recordar toda la tertulia porque es el fin de esta tertulia, mostrarles este espacio y como siempre vernos un poco, regalarnos ese espacio de compartir, de cariño un sábado en la tarde, que muchas comunas todavía están además en cuarentena y no pueden salir el fin de semana. Entonces, como vamos a partir con Juan Pablo y Karen, queremos saber primero desde dónde surge esta idea de crear esta obra que habla del amor y cómo fue todo el proceso de investigación que fue surgiendo a medida, cómo se construyó esto. Entonces, Karen y Juan Pablo, les dejamos la palabra para que nos cuenten cómo comenzó allí el sentimiento del todo. Ahí yo le tiraría la pelota a Karen, que ella inicie. ¿Cómo partió esto? Porque ella es la impulsora. Yo creo que todo partió un poco con un té. Entonces, yo creo los invito a, si es que no tienen el suyo, a acercarlo, porque hay yo soy muy friolenta, entonces el calorcito de un té fue el inicio de esta historia, de este vuelo, de este viaje que en algún momento mutó por muchos nombres, terminó por llamarse Ayun, que era en Mapudungún el significado del amor, que no es la palabra amor, sino que lo que significa. Ayun parte donde tengo la oportunidad de estudiar teatro, que es algo que yo añoré toda mi vida, y me encuentro con Juan Pablo, mi profesor. Mi profesor que me mostró un mundo que fue maravilloso, yo lo admiro profundamente. Y luego que terminan las clases en una escuela en la que estudiamos, Alberto y yo, en que era bastante precaria en términos técnicos, pero con un amor y una pasión de sus profesores impresionantes que nos hizo ser muy creativos porque había que resolver. Luego que termina el proceso de escuela, con Juan Pablo empezamos un coqueteo que ha llegado hasta hoy y yo creo que hasta siempre, en que dijimos, ¿qué pasaría? Vámonos a tomar un té al cerro, vámonos de picnic. Y ahí, en ese picnic, subimos el cerro porque tenía que ser con emoción, porque no tenía sentido hacer un picnic en el plano. Subimos un cerro, llevábamos la manta y como le poníamos color, llevamos aceituna, palta, cuando se podía comer palta porque era más barata, llevamos muchos tecitos, llevamos pancitos y nos pusimos a conversar de la vida, del proceso y a mirar el cielo. Y ahí, expandidos mirando el cielo, pensamos en un teatro que fuera luminoso. Vimos que claro, la arte devela muchos problemas, muchos conflictos, y nosotros dijimos, ¿qué pasaría si pensamos el teatro de lo que nos mueve ahora, de lo que nos pasa, que tienen que ser sensaciones de bienestar, de amor? Y dijimos, pongámosle, ya, démosle. ¿Qué va a pasar? No sabemos, pero abramos las alas y volemos, porque el teatro es magia. Y si nosotros trabajamos desde el amor, lo único que podía ocurrir eran cosas buenas. Así que ahí dijimos, le damos, armamos el grupo y empezamos un proceso de investigación de 8 meses de por dónde agarrábamos este concepto etéreo que era el amor. Y ahí le devuelvo la pelota a Juan Pablo para que nos haga recordar cómo fue ese proceso. Fue un proceso bien interesante. Nosotros, quienes conocen nuestro trabajo, veníamos de hacer obras que develaban realidades quizás un poco más oscuras, por ejemplo, el daño de la enfermedad en el cuerpo.
Y cuando nos planteamos frente a indagar, investigar con un tema tan político, tan contingente como el amor, pero también tan, a veces poco explorado, ¿no? Como, instalamos una pregunta de investigación que fue la que nos movilizó. Esta pregunta de investigación fue, ¿cómo aprendimos a amar? Y desde esta pregunta iniciamos varios caminos en este proceso de investigación. Primero, desde un lugar más teórico, ahí leímos mucha filosofía, psicología, investigamos desde las neurociencias, cuáles eran, por ejemplo, las hormonas, los cambios químicos que ocurren en nuestro cuerpo cuando experimentamos el amor o sentimientos, emociones positivas. Investigamos y leímos a Erich Fromm con El arte de amar, el banquete de Platón, por ejemplo, también desde distintas épocas, como los autores como Maturana incluso van hablando de la importancia del amor, y no entendido el amor como solo esta emoción romántica que nos vincula con un otro, con una otra, sino que el amor como el motor de la humanidad, el motor que nos permite conectarnos, que nos permite validarnos también. Hicimos ese recorrido teórico, hicimos varios ejercicios de experimentación creativa, donde empezamos a buscar imágenes, y creo que lo más profundo fue cuando decidimos que para responder a esta pregunta, ¿cómo aprendimos a amar?, necesitábamos ir a lo que se conoce como el teatro biográfico. Y nos atrevimos, de una manera muy valiente ahí con el equipo, a empezar a abrir nuestros rincones más íntimos, más profundos, y empezamos a compartirnos historias desde nuestra niñez, de cuando estábamos enamorados, cuáles eran nuestros amores, cuáles habían sido nuestros dolores también dentro del amor. Y se fue construyendo bien interesante, con varias historias que empezamos a probar. La siguiente etapa fue probarlas en el escenario. Entonces improvisábamos, empezábamos a jugar respecto a estas historias, a veces ocupábamos algunas metodologías que nos permitían probar, por ejemplo, si esa historia estaba contando lo que nosotros buscábamos. Fuimos desechando, entre medio bailamos, cantamos, me hicieron actuar, debo decirlo, yo más bien siempre he ocupado el rol de director, pero para este trabajo hubo como una rebelión en el equipo y me dijeron, bueno, si tú nos estás pidiendo que abramos nuestra alma, también tú tienes que abrir tu alma, y me invitaron a actuar, así que también empecé a actuar y dirigir en esta obra en Ayun Online, o sea, Ayun primero, Ayun presencial. Ahí veíamos algunas imágenes de lo que ocurría en el proceso creativo, donde empezamos a indagar también mucho en el tema de la emoción. Cómo trabajar la emoción en una obra que es biográfica, donde fácilmente podíamos quizás desbordarnos o conectarnos con algún recuerdo que a lo mejor nos iba a dificultar hacer nuestro trabajo como artistas. Pero la verdad que con algunas, por supuesto, funciones más logradas que otras, fuimos aprendiendo también a administrar la emoción y el cuerpo que necesitábamos trabajar para llevar a escena estas historias, que nos dimos cuenta también que no eran nuestras historias las valiosas, sino que la esencia de cómo aprendimos a amar está en todos nosotros, que es universal. Y ustedes van a ver, cuando vean la obra la próxima semana, que de hecho nosotros lo manifestamos, seguramente se van a conectar, van a evocar con algún episodio de su propia vida, de su propia biografía. Y ahí está la magia para nosotros del teatro, que nos permite vincularnos, reconectarnos, repensarnos, y darnos cuenta que tenemos más en común de lo que creemos, ¿no es cierto? Esas barreras que a veces sentimos o los mismos juicios hacen que nos pongamos con un otro que es diferente. Nosotros nos dimos cuenta que en el amar no existen esas barreras, como dice Maturana, ¿no? Que validamos al otro por ser un legítimo otro. Y nos fuimos dando cuenta, una vez que hicimos el proceso creativo, cuando lo llevamos al escenario, que ocurrían cosas bien potentes con el público. Nosotros nos presentamos con públicos de diferentes edades, desde hicimos funciones en colegios, funciones en comunidades de una iglesia, donde incluso habían, recuerdo una señora que tenía más de 90 años,
Y ahí particularmente lo que ocurrió cuando hicimos esa presentación, terminamos la obra, y estas señoras no se querían ir, porque lo único que querían era conversar. Querían compartir, mira, a mí me evocó esto, me recordaste tal cosa, me recordó el cariño por mis nietos, y empezaron a compartir, y eso empezó a ocurrir en todos los formatos. Debo decir que desde la dirección nosotros habíamos decidido que esta obra se presentara a un público reducido. Siempre hablábamos de no más de 50 personas. Y así, en las salas que nos fuimos presentando, siempre queríamos un público íntimo. Pero resulta que en una de esas presentaciones estuvimos en el Teatro de Melipilla y nos dicen, no podemos reducir el aforo para 50 personas. Antes estábamos hablando de la época donde no estaba el COVID, donde había aforo amplio, y nos dicen, hay 180 personas que quieren ver la obra. Y rápidamente con el equipo nos replanteamos las actividades, porque es una obra que tiene espacios de participación, de interacción con el público, donde el público juega, conversan entre ellos, porque también eso fue una premisa del trabajo de creación. Nosotros queremos hacer o fomentar espacios artísticos, pero en donde el público tenga un rol importante. No para interpelarlos, no es nuestro fin, al contrario, lo que nosotros queremos es que se sientan cómodos, cómodas, y que podamos dialogar en acompañarnos de la vida, y ahí compartir experiencias y reflexionar sobre distintos temas, en este caso el amor. Así que ocurrieron reacciones muy interesantes, gente que muy emocionada, decía hace mucho rato que no hablaba con un desconocido. Había una de las actividades que nosotros hacíamos, que nosotros no proponíamos aquello, pero siempre, siempre, siempre terminaba en un abrazo espontáneo que la gente se quería dar con un otro que no necesariamente conocía. Una escena donde nosotros jugábamos e invitábamos a quien quisiera del público a jugar. Y por mucho que uno dijera, oye, que quizás es pudoroso, yo no lo haría, no me subiría al escenario, lo que ocurría es que se creaba un ambiente tan de confianza, tan íntimo, que la gente se subía al escenario a jugar, a saltar la cuerda. ¿Cuántos de ustedes quienes nos acompañan acá en Zoom y en Facebook recuerdan esos juegos, ¿no? que hacemos de niños? Y eso ocurre con Ayun, y creo que eso ha sido una puesta en valor que nosotros hemos hecho respecto a cómo nos relacionamos con el público desde hace varios años, donde no queremos a un público que esté lejos de la escena y que observe de manera pasiva, de manera fría. Nos gusta más la cercanía. Por eso generamos también estos espacios para compartir los procesos creativos. Así fue como se realizó este proceso de investigación y creación, José, de Ayun. Y ahora vamos de lo último que decías de esto de cómo podemos mantener esa calidez y todo, vamos a ver un poco más adelante en esta conversación cómo se han ido dando esos cambios. Antes de seguir con la conversación, vamos a ver, y para ya un poco, ya que Juan Pablo y Karen nos dejaron bien más o menos en claro cómo partió esto y de qué se trataba un poco, vamos a ver el tráiler de aquí en la versión presencial, para que vean un poco de lo que están hablando Juan Pablo y Karen. Así que Sebastián, por favor, vamos con el video del tráiler. Recuerden que pueden ir dejando sus comentarios por el chat. Seba, no se escucha. ¿Voy? Sí, no se preocupen. También recuerden un saludo, volvemos a saludar a la gente que está viéndonos en estos momentos por Facebook Live, por el Facebook de Rama Teatro. Ahora vamos a ver, como les estábamos diciendo, el tráiler. Vamos ahí.
viendo, recuerden que pueden dejar sus reacciones. Un aplauso para la música también, tan bella y creada para la obra, y que más adelante vamos a conocer un poco más de eso. Y ahora vamos a seguir en esta conversación. Vamos a saludar primero que todo a quienes nos van a comentar un poco de lo que tiene que ver con la dramaturgia de Ayun. Así que saludar a Alberto, Tamara, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Hola. Alberto, Tamara, a ustedes les vamos a hacer ustedes nos van a contar un poco de lo que tiene que ver con el texto, con la dramaturgia de Ayun, pero vamos a hablar primero de esta dramaturgia para la versión presencial que teníamos, que fue de la que vimos unas imágenes preciosas, que nos va a contar Alberto, y después Tamara nos va a contar cómo, en base a todo lo de la pandemia, cómo nos tuvimos que, como todo el mundo, reinventar, finalmente adaptarnos a esta virtualidad, cómo se fue cambiando hay un poco en la parte del texto, de cómo fue ese cambio, esa transición desde lo presencial a lo virtual, que es lo que no olviden, vamos a ver la próxima semana, domingo 14, Día del Amor, a las 20 horas. Tamara, Alberto, les dejamos la palabra. Gracias, José. Bueno, como desde la dramaturgia veníamos un poco de lo que contaba Juan Pablo, desde la bibliografía, ¿no? Desde temas filosóficos, veníamos desde el arte de amar, y a medida que nos íbamos impregnando de todas esas lecturas, también íbamos soltando la mano e íbamos escribiendo. Lo bonito de todo este proceso era que absolutamente todos participamos, no solo a través del escribir y soltar la mano, como digo, sino también a través de objetos, y cómo estos objetos, que para cada uno eran tremendamente especiales, y cómo narraban de alguna manera cierta historia y cierta conexión que teníamos con lo que significaba para nosotros el amar. Todo siempre desde esta maravillosa pregunta que nadie ha podido responder, de qué es amor y qué es el amar, ¿no? Sin embargo, a pesar de las diversas respuestas que encontrábamos en el equipo, teníamos mucho ese hilo conductor, ¿no? De que era algo que finalmente nos provocaba cierto reflejo. Em, Como contaba también Juan Pablo en un principio, la idea de la interacción con el público también estaba presente desde los cuadros de dramaturgia, ¿no? Darle como estos respiros, si bien entre escena y escena, ¿no? Que se contaban historias particulares, pero también darle ese espacio de conexión con el público, que era, y es hasta el día de hoy, incluso que después Tamara va a profundizar un poco más, lo más importante que tiene finalmente la obra. Por otro lado, creo que una de las cosas de por cuál esta obra es mi favorita, tengo que decirlo, es que también tiene la particularidad que uno va variando según dónde nos vayamos presentando. Hay veces que nos hemos presentado, como decían al principio, en lugares muy grandes, lugares más pequeños, pero siempre tenía la facilidad de adaptarse con respecto a las escenas que iban, en qué orden, cómo nos íbamos adaptando a eso, y eso creo que habla también de una versatilidad que me encuentro que hoy en día es muy importante, ¿no? No era una obra para nada rígida, sino que ahí estaba precisamente como ese amor que iba fluyendo entre las decisiones que íbamos tomando. Por otro lado, también a modo anecdótico, se entrecruzaban un poco esta realidad con esto que íbamos formando desde la dramaturgia. En particular me tocó en la función de la iglesia, cuando estuvimos en la parroquia San Gerardo. Esa era justo la iglesia donde mis abuelos asistían, y asistieron toda su vida, y de hecho también el funeral fue ahí. Entonces, aunque uno quisiera como tratar de mantenerse al margen, era imposible. Creo que todos vivimos alguna experiencia así que nos sumergía completamente en esto del amar. Por otra cosa, también creo que la música siempre estuvo muy presente desde la dramaturgia, en el sentido de que siempre estaban o siempre se trataba de otorgar estos espacios para que la música fluyera dentro de, que no fuera solo contar historias de cada uno, ¿no? Sino también de que se les diera espacio y no solo a modo de atmósfera, sino también de que el público conectara, ¿no? Con eso. Y por último, también comentarte que me parece que lo que más rescato, por lo menos de mi parte, es que creo que era una manera de nosotros como equipo dar las gracias, no solo a la gente, no solo con ese abrazo que hablábamos en delante, ¿no? Al final de la función, sino de alguna manera cuando cada uno se conecta con su historia personal, está esto del darte cuenta de quién eres hoy, es precisamente gracias a cómo aprendiste a amar.
Y creo que era una manera de agradecernos a nosotros, darnos ese espacio de confianza y, insisto, lo más importante, conectar con el público que se conectaba finalmente también con ese reflejo. Y después, bueno, llegó la pandemia, cambió nuestra vida para siempre y la pregunta era cómo mantener esa conexión e esa interacción directa con el público. Y ahí la Tami nos va a contar unas delicias. Bueno, llegó la pandemia y nosotros estábamos con ayuno presencial y bueno, teníamos funciones. Estas funciones, bueno, primero se iban a hacer en un tiempo, después nos corrían la fecha, después ya no se hizo más, después ya no sabemos cuándo vuelve el teatro presencial y decidimos seguir trabajando, seguir haciendo las tertulias, seguir en un formato que para muchos era muy complejo, un formato donde teníamos que hacer teatro, pero no sabíamos cómo. Entonces decidimos hacer Ayun, pero ahora en formato online. ¿Qué nos pasó? Lo más complejo fue el trabajo de las actividades, porque como nos decían Alberto, Juan Pablo, Ayun tiene la característica de que el público sube al escenario, que somos parte, que estamos contando nuestra vida como la vida de todos nosotros. Entonces, no es el actor que está arriba de un escenario, no estamos hablando de algo ajeno. Entonces, ¿cómo hacíamos que un público que ahora que estaba tan lejos se sintiera cerca? ¿Cómo hacer que la gente se emocionara con nosotros? ¿Cómo nosotros ver que el público se abriera también? Entonces fue difícil entender que habían plataformas, que hay, no sé, pues se puede trabajar en grupos, cómo se hace, de qué manera hacer que el público estuviera activo y estuviera como nosotros queríamos y como pensamos que también es el teatro. Entonces tratamos de ver distintas opciones, vimos que las preguntas eran importantes y lo otro fue que al trabajar Ayuno Online también empezamos a ver que podíamos grabar en distintas casas. Entonces todo lo que se grabó se hizo en las casas de nosotros. Por ejemplo, primero en mi casa, vinieron los que hacen de mis padres a mi casa, ¿cachai? Y era muy rico ver a los chiquillos que yo les conté la historia, mi historia trata de mi papá, entonces era como ellos veían las cosas que yo les contaba. Yo les hablo de una pieza, ahí estaba, la cómoda, ahí estaba la cocina y con Alberto conversábamos que en ese lugar se sentaba mi papá, entonces yo les veía la cara y decía, hoy sí, estamos aquí y esta es mi historia y aquí están las cosas. Entonces ganó mucho por ese lado, yo creo. Igual con la Karen, cuando ella habla de su historia, está en su patio. Entonces son los lugares tienen memoria, tienen esa energía, y estábamos ahí, y podíamos abrir eso también. Entonces fue bonito darnos cuenta que teníamos que ir a esos espacios. También tuvimos la posibilidad de trabajar en la calle, de hacer cosas en una plaza, de cómo se trabaja en una plaza. También uno como actor igual le da el pudor, le da cosa que la gente vea las cámaras y como que, no sé, es raro. Y no sé, pues estábamos ahí, estábamos en la calle, estábamos trabajando desde otro lado muy distinto. Y sí, pues para nosotros fue complejo. El texto en sí mismo no se cambió tanto, sí las escenas, porque con todas las cosas que tiene el online y con todos los programas que hay, se pueden hacer maravillas, pues podíamos estar en distintos lugares, podían aparecer distintas cosas. Entonces empezamos a indagar por este nuevo formato que hizo que se nos abrieran nuevas posibilidades, aunque claro, se cierra lo presencial, pero hay que adecuarse también. Y creo que sí nos sirvió para conectarnos a nosotros también como grupo, a darnos cuenta cuáles eran los talentos que tenía cada uno, sobre todo en esto del online. Yo no sabía que podíamos hacer tertulias, que podíamos conversar, que podíamos estar desde otro lugar, y que finalmente al principio era un poco complejo, pero después se fue dando cada vez más. Y yo creo que, bueno, todo el mundo se empezó a adecuar a esto. Eso, algunas palabras, no sé, hablar del online, hablar de no sé si se cae la señal, eso fue lo que se cambió, pero en el fondo es lo mismo. Y como en el fondo es lo mismo, creemos que va a pasar algo similar.
Eso, José. Y eso va a pasar el próximo domingo, 14, a las 20 horas. Muchas gracias, Tamara y Alberto. Antes de ir con lo que viene, queremos recordarles que está en el chat de Facebook Juan Pablo, por si quieren dejar alguna pregunta, hacer algún comentario, para que Juan Pablo nos lo pueda hacer y aquí puedan responder el elenco. Ingrid, no sé si tenemos algún comentario en el chat de Zoom. Sí, tenemos un comentario de Noelí que puso: hola, un gusto de ver de nuevo a muchos de los contertulios y contertulias. Tengo muchas ganas de ver a Jun la próxima semana. Ay, muchas gracias, Noeli, siempre aquí presente, y qué bueno que tengas ganas, y esperemos que todos y todas y todos tengan muchas ganas. Y Tamara y Alberto nos hablaban un poco de este proceso de cambio, de aprendizaje, y así se conforma en el fondo Ajin y esta obra y nuestra compañía de aprendizaje. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con un proceso de aprendizaje, porque Alberto poco a poco fue incorporándose en nuevas cosas, y una de ellas fue descubrir su talento musical. Y lo que viene tiene que ver con eso, una intervención musical, que es de una canción que es original de la obra, pero que Alberto con Sebastián prepararon exclusivamente para esta tertulia, así que es una exclusividad para todos ustedes que están en estos momentos acompañándonos en esta tertulia previa a nuestra estreno de Ayuno Online la próxima semana. Así que vamos a ver esta intervención musical de Sebastián y Alberto. Espérame. Me faltó algo. Sí. Espérame. Al tiro vamos rápido. No se preocupen, esto es parte de lo virtual, ya sabemos, ya estamos un poco acostumbrados a esto. Ya, vamos. Vamos. Muchas gracias, Alberto y Sebastián, por regalarnos este pedacito de la música de Ayun, que es tan preciosa, como lo pueden haber comprobado, haber sentido en estos momentos. Hablando de la música de Ayun, que es algo que le da un sello muy importante, vamos a conversar ahora contigo, Sebastián. Primero que todo, saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué nos quieres contar de lo que acabamos de ver? Gracias, José, gracias, muchas gracias, espero que les haya gustado a todos. Estuvimos ahí con Alberto trabajando arduamente
para adaptar esta pieza. Mencionando justo eso, adaptación. La música de Ayun fue concebida originalmente, compuesta, escrita para la obra Ayun por David Capdepont, con la instrumentación que era guitarra, violín y clarinete. Pero así como mencionaba Alberto, la gracia no tan solo de Rama, sino que también de la obra Ayun, es precisamente eso, que se adapta, que va haciendo frente a lo que vaya ocurriendo, y lo más importante siempre es precisamente eso, que la música se una con lo que uno está viendo, con lo que uno está presenciando en los actores, y que vaya dialogando mucho la música con la emoción, porque, bueno, tienen que obviamente averiguarlo el otro domingo, pero es un viaje de muchas emociones. Entonces, claro, comienza esto de la música, bueno, hablar como el proceso mismo de creación. No puedo opinar mucho porque, tal como le dije, no fue compuesta por mí, pero sí yo me uní a una pieza en la que trabajamos mucho, que fue composición grupal de los 3 músicos que éramos en ese momento, de la escena de Tamara. Y comentar que, insisto, el proceso de creación de una música, sobre todo para esta obra de teatro, te invita mucho a ti como músico intérprete a tratar de, no, ni siquiera tratar, a conectarte con lo que está pasando, lo cual es a veces fuerte, porque puedes o no estar o haber vivido lo que relata la escena. Entonces, claro, tiene mucho de sentir, de conectar. Eso por un lado quizás más técnico desde la composición. Por ejemplo, pueden escuchar la música de Tamara. Bueno, voy a hacer mucha publicidad aquí el domingo, próximo domingo a las 20 horas. Entonces, claro, la música tiene en particular eso. Hoy también, cuando escuchemos estas sonoridades que, como digo, van de la mano con lo que pasa, ha habido una adaptación, ya que la música en vivo, al igual que el teatro en vivo y cualquier arte escénica, en vivo pueden pasar muchas cosas, pero en la música, y cuando lo empezamos a pasar aquí a virtual, tiene que haber un trabajo de repente muy meticuloso, tratar de encontrar siempre esos detalles. ¿Por qué? Porque la conexión que uno puede tener desde la música con la escena es distinto a lo que capta una cámara. Entonces, claro, pasa mucho por eso, pasa mucho por la música hoy para lo que es Ayun Online, por adaptarla, por tratar de buscar, bueno, ahí está a un lado lo interpretativo, en mi caso grabando y preparando los instrumentos que fueron parte de cada una de las piezas de la obra, y ya después la otra parte la hace mi colega y gran amigo que trabaja en la edición, que lo van a escuchar pronto. Entonces, claro, pasa eso, la música, al igual que el teatro, la adaptación que tuvo que tener para todo lo que es online, te invita a pensarte, así como en Ayun uno tenía que involucrarse con la emoción en vivo, casi conectar con el actor. Aquí es pensar no tan solo en cómo conecto con el actor cuando estoy grabando, porque cuando estoy grabando no está el actor actuando. Entonces en tu cabeza tienes que estar pensando y recordando todo el rato la imagen, conectarte, y luego, bueno, revisar que haya quedado así en la grabación. Entonces, ahí está un poco la complejidad, ahí está un poco el viaje. Insisto, la música de Ayun está muy pensada para la obra, y aquí ya un comentario más personal que me permito dar, que aparte por sí sola, tal cual como vimos aquí escuchando a Pajarito, también se entiende, también te invita, también trata de reflejar esas sensaciones, y bueno, eso creo, y para mí desde la música, con todo el cariño del mundo, y espero que todos lo vivan, al menos cuando escuchen los sonidos de Ayun, el sonar Ayun, es precisamente eso, conectarte, que todo el rato estés conectándote, aunque sea detrás de una pantalla. Eso quería José, no tengo más que comentar. Yo creo que sí tienes que comentar algo. ¿Cuándo era esto? Cuéntame. ¿Cuándo nos vamos a sorprender con estas sonoridades?
14 de febrero, próximo domingo, Día del Amor. Una experiencia maravillosa que puedes vivir con cualquier persona. No olvidemos que el amor es transversal y es todos tipos de amores. Así que próximo domingo, 14 de febrero, 20 horas, vía Zoom, y acuerden inscribirse en ramateatro.cl. Ahí pueden ir a inscribirse. Incluso un regalo como parte del amor propio, También. si la quieren hacer. Me dicen por interno que hay una pregunta, pero la vamos a dejar para el final, para que podamos ir conectarnos de inmediato con todo lo que tiene que ver con este proceso, este cambio, de cómo fue los aspectos técnicos del cambio de lo que fue Ayun, la versión presencial, a lo que es ahora online. Y para eso vamos a saludar primero que todo a nuestro gestor de innovación, don Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, José, ¿cómo estás tú? Bien, también aquí muy contenta de estar aquí compartiendo este sábado en la tarde. Cuéntanos ahora tú cómo ha sido este proceso, cómo fue este proceso también lleno de aprendizaje, porque ya es como transversal el aprendizaje, el descubrir cómo ha sido esta transformación de Ayun en los aspectos técnicos, perdón. Bueno, el Ayun, cuando lo planteamos cómo hacerlo online, fue un nacimiento bien extraño, porque originalmente empezamos a trabajar en Ayun online con el SEBA. El SEBA encabezó un proceso maravilloso de registro de lo que era el Ayun online, y por temas de la pandemia, ese proyecto quedó un poquito, como se llama, en pausa, porque la pandemia nos dejó muchos proyectos en pausa. Uno de esos fue ese, y de repente nos llaman a CIP, que es la productora con la cual trabajamos con Tamara. Nos llamaron de la Municipalidad de Valdivia pidiéndonos una obra de teatro online, y nosotros dijimos, pero qué mejor que hacer Ayun online. Entonces hablamos con nuestros colegas de Rama. Nosotros tenemos doble militancia, somos CIP y somos Rama. O sea, hablamos con nosotros mismos en realidad. Y todo el equipo de Rama estuvo muy de acuerdo en hacer Ayun online, pero faltaba mucho trabajo por hacer y la municipalidad nos daba 5 días, entonces hicimos un trabajo, yo no sé, bueno, la magia un poco del amor al arte, que sacamos adelante grabaciones, ¿cachai? Tuvimos que hacer grabaciones y además montar y hacer la edición y todo, que además tenía una complejidad muy grande, porque como nosotros estábamos en plena pandemia, creo que estábamos en fase, no me acuerdo si en 3 o 2, pero la cosa es que no podían haber grandes reuniones en lugares, no era imposible como acceder a un teatro o a un lugar teatral, digamos, escénico, para poder grabar la obra. Entonces lo que hicimos fue utilizar, ¿cómo se llama?, tomar prestado elementos de otras artes, ¿cachai?, más vinculadas al cine o a la televisión, para poder generar una obra que se pudiera transmitir en un formato online. Entonces ahí fue que usamos fondos croma, como en las películas de ciencia ficción, cuando a uno lo filman con un fondo verde y después uno aparece como en la galaxia. Eso mismo hicimos nosotros, pero para aparecer en lugares comunes, como una cocina, o cosas así muy, muy simples. Entonces es como divertido usar ¿cómo se llama?, un dispositivo que está pensado para generar escenarios irreales, esta vez para generar escenarios que sean reales. Y fue muy bonito el trabajo porque descubrimos en el hacer, esto no fue algo que fuera planeado, no fue como una cosa, como un pensamiento filosófico, primero decir cómo vamos a hacer la estética de esta obra. En el hacer descubrimos que creamos un objeto artístico que está muy entre medio entre el teatro y el cine, y como que cruza los límites de ambos lugares, y es muy difícil describir finalmente qué es lo que es Ayun online, si es teatro o es cine. Para nosotros una experiencia que tiene que ver con algo que es más profundo que estas cosas estéticas, que una experiencia que tiene que ver con un sentimiento que es universal, y que es el sentimiento del amor, y esperamos que eso sea lo que se vea en pantalla, ¿no? Al margen de las cosas técnicas, las cosas hermosas, las cosas estéticas que logramos, gracias a Dios, yo no creo en Dios, perdón, gracias al universo, se me olvida a veces. Aparte de eso, lo importante es el mensaje detrás, ¿no? Y espero que eso se transmita. Y yo creo
que sí se transmite. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más nos quieres contar? Uy, es que ¿De hay qué tanto que va? contar con respecto a eso. Sí. Finalmente, como un poquito ahondando en eso, eh, cuando uno ve teatro pensado en la escena, pero transmitido en online, en general, esto es una apreciación muy personal, los ritmos del teatro y los ritmos del online son muy distintos, ¿ya? Sucede, entonces uno ve una suerte de... bueno, hay experiencias más felices que otras, pero en general, cuando no hay un pensamiento de transformar la lógica del ritmo escénico en una lógica que es muy distinta que la del ritmo del online, se aprecia una obra que pierde mucho en ritmo, ¿no? Pierde en como interés, ¿cachai? Y eso tiene que ver mucho porque los tiempos del teatro son distintos, porque cuando uno está en el en vivo, uno aprecia sutilezas eh, que son muy, muy finas, ¿no? Y que esas muchas veces no traspasan la pantalla. Entonces, cuando uno graba esa sutileza y no traspasa la pantalla, de repente se transforma en algo un poco lento, diría yo. Entonces, también una de las cosas, una de las fortunas que tuvimos nosotros de no poder hacer una obra escénica directamente filmándola, sino que tener que hacer toda esta transformación, tiene que ver con esto, con un ritmo que es más adecuado para el video, digamos, por decirlo así. Y eso, pues, no sé qué más decirles. Pregunten. Sí, lo importante que, que la gente, que quienes nos están acompañando aquí en Zoom y en Facebook Live también, más que decirles que vean la obra, porque ahí se van a dar cuenta de todo lo que hemos estado hablando ahora. Y antes de ir con las preguntas que me soplan por interno que tenemos para que aquí el elenco pueda responder las preguntas, creo que quedamos todos con tantas ganas de ver de lo que hemos estado hablando, que ahora les vamos a presentar un teaser de lo que es Ayun, pero ya en la versión online. Ya anteriormente vimos en lo que era el tráiler de la presencial, pero ahora les vamos a, para seguir ahí hincándoles en las ganas de ver la próxima semana a las 8 de la tarde, el domingo 14, vamos con el teaser entonces de Agin Online. Qué lindo teaser. Quedó Esperamos que hermoso. le haya dado más ganas todavía de ver la obra la próxima semana, de regalarla, de regalársela para ese Día del Amor. Y Ingrid, vamos con las preguntas, por favor, para que vayamos aquí respondiendo, nuestro elenco esté atento a las preguntas. ¿Qué tenemos? Tenemos una pregunta de Noelí. ¿Qué trucos utilizaron para lograr escenas sobre el amor sin que las emociones y recuerdos propios les afectasen? ¿Quién quiere responder? ¿Quién dijo yo? Bien, yo voy a decir algo en términos generales. Creo que es súper personal, ¿ah? Como que el tema de la técnica, no a todos nos sirven las mismas técnicas cuando hablamos del trabajo emocional. Algunos entran a la emoción más desde el cuerpo, otros desde justamente la memoria emotiva o distanciarse de aquello. Pero yo quisiera contar como parte del proceso que claramente en los ensayos, incluso en las funciones, había momentos en que, no que nos desbordáramos, pero donde sentíamos que la emoción estaba yendo un poquito más allá de lo que teníamos previsto. Pero claramente las emociones no se pueden graduar, ¿no es cierto? En teatro nosotros lo que buscamos es que sea orgánico. Hablamos de vivirlo, de lo que tenga que ocurrir que sea. Y yo creo que por ahí va la clave. No hay trucos porque lo que hicimos fue que sea un trabajo muy honesto, en donde cada uno viviera la emoción, lo permitiera ocurrir.
es tan así, es tan verdadero, tan honesto, que nosotros que hemos visto en muchos ensayos, en el proceso de investigación, que hemos visto esta escena no sé cuántas veces, que la hemos grabado cada vez que la repetíamos, pero cada vez que algún compañero o una compañera contaba su historia, o el resto actuábamos en beneficio de la escena de un compañero, las personas que estaban en el set de grabación se emocionaban igual, y ya la habían visto, porque estamos ahí viviéndola constantemente. Entonces, creo que por ahí está la clave, no falsear, no buscar algo, no luchar por llegar a un estado, sino que solo dejar que ocurra, vivir el momento presente, vivir y sentir lo que está diciendo tu compañera o lo que estás tú mismo relatando. La honestidad desde donde nosotros entendemos el trabajo actoral tiene que ver con aquello, con vivir el momento presente sin juzgarlo, dejar que ocurra nomás. Y en el hacer, en el vivirlo, vamos viendo cómo se regula o se ecualiza esto también. Muchas gracias, Juan Pablo. No sé si alguien más quiere complementar la respuesta de Juan Pablo, o no, Eri, quedaste conforme con la respuesta. Muchas gracias. Juan Pablo, ¿tenemos alguna pregunta por el chat de Facebook? Sí, nos escribió Luz Mainaudi y pregunta, aquí yo se la lanzo para que alguien la responda, dice, ¿qué transformación generó en el grupo o a nivel personal el conocer y conectar con otras formas de amor? ¿Quién la contesta? Ya, yo quiero contestar. Vamos, Seba, cuéntanos. Una transformación que creo que apoya mucho a lo grupal, al trabajo en equipo, porque al final en esta hora uno va encontrando la historia de cada uno de sus compañeros, ¿cachai? Y tal cual como decía JP, te vas uniendo, o sea, de verdad ir conociendo cada historia. Me encantaría decir de qué trataba cada historia, pero no les voy a hacer spoiler porque necesitamos que vayan a verla el domingo. Entonces, claro, te vas conectando, vas conociendo, vas viendo más allá de lo que es el trabajo, porque al final, al igual que en muchos trabajos, uno dirá, pero si es arte, se van conociendo las emociones. No, uno cuando está haciendo teatro o música, en mi caso, muchas veces no logras conocer más allá de tus compañeros. Y aquí en esta obra precisamente nos pasó eso, donde tenías que ir conectándote con la historia de tu compañero. Y bueno, ya este proceso cuando ya lo pasamos online, que ya conocíamos, tal cual decía JB, que a veces uno puede mirar 50 veces la escena y te sigue emocionando hasta la vez 51. Una de las primeras veces que probamos la escena de la Tamara, después de mucho tiempo sin vernos ni hablar, nos rajamos llorando todos. Es así como anécdota, pero sí, precisamente va pasando eso, te vas uniendo más aún, y creo que esta obra, lo lindo que tiene es eso, que te permite unirte con tu compañero que está ahí haciendo su trabajo, por decirlo de alguna forma, pero no tan solo está haciendo su trabajo, sino que te está contando una parte de su vida, y eso, artísticamente hablando, para mí fue un regalo gigante. No sé si parto aporto en la respuesta, pero que sí, no sé si alguien más quiere complementar. Y a mí me gustaría hablar un poco. Yo siento que Ayun como obra y la temática que toca también ha generado una transformación no solo en nosotros como personas, sino en nosotros como compañía. Yo siento que hay un antes de Ayun y un después de Ayun, y yo creo que el producto de Ayun es que la compañía cambió de nombre. Antiguamente éramos La Maníaco Teatral, ahora somos Rama Teatro, y nuestra misión y visión y nuestros valores están muy enfocados al bienestar, al amor, al humano, y eso nace un poco, según yo he visto, de este conectarse con lo esencial del ser humano, que para nosotros es precisamente el amor, ¿no? Eso quería aportar. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más quiere, para ir cerrando? Karen. Yo recogiendo un poco la pregunta de Noelí y agradeciéndola, y la de Luzma también, creo que cuando hablamos del emocionar,
Si bien nos dicen en todos los tonos que ser actor o el teatro no es terapéutico, vaya que lo es. Y también lo que hablaba el Seba, cuando nosotros hicimos nuestros procesos autobiográficos, había de por medio amor, pero también dolor. Contamos qué duele y cómo amamos, y había un respeto enorme de los compañeros cuando eso ocurría. Y al hacerlo tantas veces, también nosotros sanábamos ciertos procesos que estábamos develando. Así que fue una cosa muy, muy intensa y muy linda. Volvías a poner tu proceso del amor y el dolor con tus compañeros, y había cobijo a la vez. Entonces, a nivel del intérprete ocurrían varias cosas. A veces salíamos de la escena y había un abrazo que ocurría, que no estaba, pero que luego quedaba. Entonces era muy, muy bonito vivirlo, y esperamos que este 14 de febrero algo de lo nuestro también se traspase en las historias y en el emocionar, que fue súper honesto, como decía Juan Pablo. Emocionamos, independiente de qué lo que nos ocurriera, porque sabíamos que había un entorno cobijador de ese emocionar. Muchas gracias, Karen, porque así es, todos hemos vivido el amor de alguna u otra manera, tenemos distintas experiencias con el amor, y de eso se trata allí, que ya para ir cerrando, que pueden inscribirse a través de nuestra página, les están mandando en estos momentos por los chats también el link directo por si se quieren inscribir para verlo la próxima semana, el próximo domingo 14 a las 20 horas, y así comenzamos a cerrar. Yo me empiezo a despedir también, y Juan Pablo, vamos con las últimas palabras de esta tertulia. Volver a agradecer a todas las personas que están acá con nosotros en Zoom, también en Facebook Live, y seguir insistiéndoles que nos vemos el 14 a las 20 horas. Juan Pablo. Gracias José, por guiar esta conversación. Solo para cerrar, quisiera contarles que hacer esta función, en particular este día, que quizás algunos comulgamos con lo que significa, otros quizás no tanto, es una invitación que desde nuestros compañeros de CIP Producciones nos hacen a regalarle algo a la audiencia, al público, que tiene mucho que ver, como decía Jorge, también con esta transformación que vivimos respecto a cómo queremos entender el arte. Nosotros queremos facilitar espacios y el acceso al teatro, a la cultura, a las artes en general, a la música, y decidimos, ya muchos de ustedes habrán visto en las redes seguramente, que no estamos cobrando un ticket, ¿no es cierto? No estamos cobrando una entrada, un valor estándar. Decidimos abrirlo. Si tienes la posibilidad de hacer un aporte voluntario, bienvenido, por favor, hazlo. Siempre nos ayuda a financiar este u otro tipo de proyectos que, entre comillas, ya vamos a iniciar un nuevo proceso creativo, así que ya les iremos contando también al respecto. Obviamente es nuestro trabajo, el aporte que ustedes realicen nos ayuda a gestionar nuestros proyectos, a poder fortalecer también nuestro equipamiento técnico, si se quiere. Pero también, si hoy día estás en una condición donde no puedes aportar económicamente, por favor, si estás escuchando esto, lo escuchas durante la semana en YouTube o donde sea, inscríbete, participa. Esto es un regalo que nosotros queremos hacer. Tenemos la fortuna entre CIP Producciones, Rama Teatro, y además con el auspicio de Somos Polen, de la Fundación Somos Polen, de poder ofrecer nuestro trabajo abiertamente a todas las personas que lo quieran ver, sin exclusión. Si puedes aportar, bienvenido. Si no puedes aportar hoy día, en este momento, participa igual. De hecho, nosotros en este acto también de favorecer lo comunitario, queremos contarles que invitamos a participar a 2 agrupaciones que nos van a estar acompañando, a Grumej, que es una agrupación maravillosa con la que nosotros ya hemos trabajado, de Quinta Normal. Son mujeres jefas de hogar, emprendedoras, valientes, que han sacado adelante sus familias, con historias de vida también muy potentes. Y también nos vinculamos con el proyecto, lo voy a leer porque es largo el nombre, Proyecto Familias Fortalecidas, Comunidad Empoderada, que lo ejecuta GEPSO y lo financia FOSIS del programa Acción.
Y invitamos acá, son personas que nos van a acompañar de distintas comunas, con diferentes situaciones, diferentes estados a nivel social. Por lo tanto, estamos confiados que el grupo humano que se va a juntar el 14 de febrero a las 20 horas va a ser muy transversal, muy diferente. Esperamos que sea un espacio donde ustedes escuchen nuestras historias, las vean, se emocionen, pero también se permitan, en los momentos de participación, conectarse con un otro y veamos qué es lo que pasa. Hoy día, si sales a la calle, te dicen todo el rato distanciamiento físico, mascarilla y cuídate del otro que te puede contagiar. Nosotros te queremos invitar justamente a que te conectes con nosotros en lo online para que te contagies de amor, de buena onda, de acompañamiento y que así fortalezcamos el bienestar personal y el bienestar compartido para, ojalá, ir construyendo una sociedad mejor. Así que están todas invitadas, todos invitados y todas invitades. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y un fuerte, fuerte abrazo a todas y a todos. Nos vemos próximo 14 de febrero a las 20 horas. Chao. Chao, gracias a quienes nos acompañaron. Nos vemos. Chao, chao.